El Imperio Azteca, que floreció en Mesoamérica durante los siglos XIV al XVI, es uno de los ejemplos más impresionantes de organización social en la historia precolombina. Su estructura jerárquica, compleja y estrictamente organizada, fue un factor clave para su capacidad de controlar vastos territorios y una población diversa. El estudio de la jerarquía social del Imperio Azteca ofrece una ventana a las dinámicas de poder, la movilidad social, y las relaciones entre clases que sustentaban una de las civilizaciones más poderosas de la América precolombina. Este texto explora los diferentes niveles de la jerarquía social azteca, cómo se mantenía y justificaba este orden, y cómo influía en la vida diaria de sus miembros. El Imperio Azteca, también conocido como la Triple Alianza, fue una confederación de 3 ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlaxcoapan, que dominaron gran parte de Mesoamérica hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La capital del imperio, Tenochtitlán, situada en lo que hoy es la Ciudad de México, se convirtió en el centro político, religioso y económico de una vasta red de territorios y pueblos sometidos. El crecimiento del Imperio Azteca se basó en una combinación de conquistas militares, alianzas políticas y una red tributaria que extendía su influencia sobre una gran parte de Mesoamérica. Sin embargo, este éxito militar y político fue sustentado por una estructura social jerárquica que organizaba y controlaba a la población de manera efectiva. La sociedad azteca era profundamente estratificada, con una clara división entre las clases sociales. Esta jerarquía se reflejaba en todos los aspectos de la vida azteca, desde la vestimenta y la vivienda hasta las responsabilidades políticas y religiosas. La estratificación social azteca se basaba en una combinación de factores hereditarios, económicos y militares, y estaba legitimada por la religión y las creencias cosmológicas de los aztecas. La nobleza, pipiltin. En la cúspide de la jerarquía social azteca se encontraba la nobleza, conocida como los pipiltin. Este grupo estaba compuesto por los descendientes de los primeros líderes aztecas y de los gobernantes de las ciudades-estado sometidas. Los pipiltin ocupaban los cargos más altos en el gobierno, el ejército y el sacerdocio, y gozaban de numerosos privilegios, como el uso de vestimenta distintiva, el derecho a poseer tierras y el acceso a la educación en las Calmecac, escuelas especiales para los hijos de la nobleza. Los pipiltin también desempeñaban un papel crucial en la administración del imperio. Los cargos de gobierno, como los tlatoanis, gobernantes, y los tlalocan, consejeros, eran ocupados por miembros de la nobleza, quienes tomaban decisiones sobre la guerra, la tributación y las relaciones con otros pueblos. Además, los pipiltin tenían una estrecha relación con el sacerdocio, ya que muchos de ellos servían como sacerdotes en los templos dedicados a las deidades aztecas, y participaban en rituales que legitimaban su poder. La nobleza azteca se consideraba descendiente de los dioses, y por lo tanto, su posición en la sociedad estaba legitimada por la religión. Esta creencia en un origen divino era fundamental para mantener el orden social, ya que justificaba la concentración del poder y los privilegios en manos de la nobleza. La religión, en este sentido, no solo era una cuestión espiritual, sino también un mecanismo de control social y político. La clase media, Macehualtín. Debajo de la nobleza se encontraba la clase media, conocida como los Macehualtín. Este grupo representaba la mayoría de la población azteca y estaba compuesto por campesinos, artesanos, comerciantes y soldados. Aunque los Macehualtín no gozaban de los mismos privilegios que la nobleza, tenían una cierta movilidad social y podían ascender a través del servicio militar, el comercio exitoso o la habilidad artesanal. Los Macehualtín eran responsables de producir los alimentos y bienes necesarios para la sociedad azteca. Los campesinos trabajaban en las chinampas, sistemas agrícolas intensivos que permitían la producción de grandes cantidades de maíz, frijoles, chiles y otros cultivos. Los artesanos, por su parte, fabricaban productos como textiles, cerámica, joyería y armas, que eran esenciales tanto para el consumo interno como para el comercio. El comercio era una actividad importante en la sociedad azteca, y los comerciantes, conocidos como pochecas, ocupaban una posición especial dentro de la clase media. Los pochecas no solo comerciaban con bienes, sino que también actuaban como espías y diplomáticos para el imperio. Su habilidad para establecer relaciones comerciales y políticas con otros pueblos era altamente valorada, y algunos de ellos llegaron a acumular grandes riquezas y ascender en la jerarquía social. El servicio militar también ofrecía a los Macehualtín una oportunidad para mejorar su posición social.
Aquellos que demostraban valor y habilidad en la batalla podían ser recompensados con tierras, títulos y el derecho a unirse a las órdenes militares de élite, como los caballeros águila y los caballeros jaguar. Estos guerreros eran altamente respetados y podían alcanzar un estatus similar al de la nobleza. La clase baja y los esclavos, Tlatlacotín. En la base de la jerarquía social azteca se encontraban los Tlatlacotín, o esclavos. La esclavitud en el imperio azteca era diferente de las formas de esclavitud en otras culturas, ya que no era necesariamente una condición hereditaria. Los Tlatlacotín podían ser prisioneros de guerra, personas que se vendían a sí mismas o a sus hijos para pagar deudas, o individuos castigados por delitos. Los esclavos aztecas realizaban una variedad de trabajos, desde labores agrícolas hasta servicio doméstico. Sin embargo, los esclavos no eran considerados propiedad absoluta de sus amos, y tenían ciertos derechos legales. Por ejemplo, los esclavos podían poseer bienes y eventualmente comprar su libertad. Además, si un esclavo escapaba y lograba llegar a un templo, podía ser liberado. A pesar de su posición baja en la sociedad, los Tlatlacotín desempeñaban un papel importante en la economía y la cultura azteca. Algunos esclavos eran utilizados como víctimas de sacrificios humanos, una práctica religiosa central en el imperio azteca, que se creía necesaria para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la fertilidad de la tierra. Las mujeres en la sociedad azteca ocupaban una posición ambigua, con roles que variaban según su clase social y su función en la comunidad. Aunque las mujeres no podían ocupar cargos políticos o militares, tenían un papel importante en la vida doméstica, la economía y la religión. Las mujeres nobles podían participar en el sacerdocio y en la educación de los jóvenes de la nobleza. Las mujeres de la clase media, por su parte, eran responsables de la gestión del hogar, la crianza de los hijos y la producción de textiles, una actividad económica crucial. Algunas mujeres también trabajaban como comerciantes en los mercados, vendiendo productos como alimentos, telas y cerámica. El matrimonio era una institución central en la sociedad azteca, y las mujeres eran valoradas por su capacidad para dar a luz y criar a los hijos. Sin embargo, el matrimonio también implicaba una serie de obligaciones para las mujeres, que debían ser obedientes y fieles a sus esposos. En caso de infidelidad, las mujeres podían ser severamente castigadas. A pesar de las limitaciones de género, algunas mujeres lograron ejercer una influencia significativa en la sociedad azteca. Por ejemplo, las madres de los tlatoani a menudo desempeñaban un papel importante en la política, actuando como consejeras y mediadoras. Además, las mujeres que se destacaban en las artes, la curación o la profecía podían alcanzar un estatus elevado y ser respetadas por la comunidad. La jerarquía social del imperio azteca no solo se mantenía a través de la fuerza y la coerción, sino también mediante un conjunto de creencias y prácticas que legitimaban el orden social. La religión, la educación y el ritual desempeñaban un papel crucial en la construcción y mantenimiento de la estructura social azteca. La religión era la base de la legitimación del poder en el imperio azteca. Los aztecas creían que su sociedad estaba organizada de acuerdo con el orden cósmico, y que cada clase social tenía un papel específico en el mantenimiento del equilibrio del universo. Los tlatoani, como líderes políticos y religiosos, eran vistos como representantes de los dioses en la tierra, y su autoridad estaba respaldada por el mandato divino. El sacrificio humano era una práctica central en la religión azteca, y se consideraba esencial para aplacar a los dioses y asegurar la continuidad del ciclo cósmico. Las víctimas de sacrificio, a menudo prisioneros de guerra, eran vistas como ofrendas necesarias para mantener el orden en el mundo. Esta práctica, aunque brutal, reforzaba la idea de que el poder y la jerarquía social estaban enraizados en el orden divino. La educación en la sociedad azteca estaba diseñada para inculcar los valores y normas que sostenían la jerarquía social. La educación estaba dividida según la clase social. Los hijos de los Pipiltín asistían al Calmecac, donde recibían formación en religión, política y artes militares, mientras que los hijos de los Macehualtín asistían al Telpochali, escuelas donde aprendían habilidades prácticas y se preparaban para el servicio militar. El objetivo de la educación azteca no era solo proporcionar conocimientos técnicos, sino también inculcar el respeto por la autoridad, la disciplina y la lealtad al Estado. A través de la educación, se reforzaban las divisiones sociales y se aseguraba que cada individuo conociera y aceptara su lugar en la jerarquía. Los rituales y ceremonias desempeñaban un papel crucial en la legitimación de la jerarquía social azteca.
Las ceremonias religiosas, que a menudo incluían sacrificios y ofrendas, eran eventos públicos que reforzaban la autoridad de los líderes y la estructura social. Estos rituales no solo afirmaban la conexión entre los tlatoanis y los dioses, sino que también involucraban a toda la comunidad en la reproducción del orden social. Las festividades anuales, como la fiesta de Tlacaxipehualistli, que celebraba el sacrificio y la renovación de la vida, eran momentos clave en los que la sociedad azteca reafirmaba su cohesión y jerarquía. Durante estas festividades, los distintos grupos sociales desempeñaban roles específicos, lo que servía para subrayar las diferencias de estatus y reforzar el sentido de comunidad. Aunque la sociedad azteca estaba altamente estratificada, existían mecanismos de movilidad social que permitían a algunos individuos mejorar su posición. El servicio militar, el comercio y el matrimonio eran medios a través de los cuales los Macehualtín podían ascender en la jerarquía, aunque la movilidad estaba limitada y controlada por la élite. El servicio militar, en particular, ofrecía una vía para la movilidad social. Los guerreros que capturaban prisioneros en batalla podían ser recompensados con títulos, tierras y acceso a las órdenes militares de élite. Este sistema no solo incentivaba el servicio militar, sino que también permitía a la nobleza cooptar a los individuos más capaces y leales de la clase media. Sin embargo, la movilidad social también generaba tensiones y conflictos dentro de la sociedad azteca. La concentración de poder y riqueza en manos de la nobleza a menudo provocaba resentimiento entre los Macehualtín, quienes, a pesar de sus logros, seguían siendo excluidos de los niveles más altos de la sociedad. Además, las diferencias entre los Macehualtín más acomodados, como los pochtecas, y los Macehualtín más pobres, como los campesinos, podían dar lugar a divisiones y rivalidades internas. Los conflictos de clase en el Imperio Azteca se manifestaban ocasionalmente en rebeliones y levantamientos, especialmente en las regiones sometidas que pagaban tributo a Tenochtitlán. Estos conflictos eran generalmente reprimidos por la fuerza, pero también revelaban las tensiones latentes en una sociedad altamente jerárquica. El sistema de jerarquía social del Imperio Azteca, aunque eficaz en su tiempo, también contribuyó a su eventual declive. La concentración del poder en manos de la élite, junto con la dependencia de tributos de los pueblos sometidos, creó un sistema vulnerable a la corrupción, la ineficiencia y la rebelión. La llegada de los conquistadores españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés, exacerbó estas debilidades. Los españoles aprovecharon las divisiones internas y formaron alianzas con pueblos que resentían el dominio azteca. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del Imperio Azteca y el comienzo de una nueva era de colonización y reorganización social. La conquista española no solo destruyó la estructura política del Imperio Azteca, sino que también alteró fundamentalmente su jerarquía social. La nobleza azteca fue despojada de su poder y estatus, y muchos pipiltín fueron obligados a colaborar con los nuevos gobernantes españoles. Los Macehualtín y Tlatlacotín, por su parte, se vieron sometidos a nuevas formas de explotación bajo el sistema colonial. La jerarquía social del Imperio Azteca era una estructura compleja y rígida que organizaba a la sociedad en diferentes niveles de poder, privilegio y responsabilidad. Este sistema no solo permitía al Imperio Azteca gobernar sobre un vasto territorio y una población diversa, sino que también reflejaba las creencias religiosas y cosmológicas de los aztecas. Sin embargo, la rigidez de esta jerarquía también contribuyó a las tensiones sociales y, en última instancia, al declive del imperio. A pesar de su caída, el estudio de la jerarquía social azteca sigue siendo relevante para comprender las dinámicas de poder y estratificación social en las sociedades humanas. Es evidente que la jerarquía social no es solo una cuestión de estructura económica o política, sino también de legitimación cultural y religiosa. El Imperio Azteca es un ejemplo de cómo las creencias y prácticas sociales pueden construir y mantener una sociedad jerárquica, y cómo estas estructuras pueden ser tanto una fuente de estabilidad como de conflicto.